bendición de poder compartir esta primer reunión. Y yo tengo una palabra, si usted quiere tomar esta palabra como la palabra para su año, tómela. Es lo que el Señor me ha dado para esta mañana. Así que usted haga de cuenta que tiene a alguien un poco más experimentado en este aspecto. Hemos estado escuchando palabras proféticas para este año 2025. Yo simplemente quiero sembrar en su corazón lo que creo que Dios tiene, o lo que creo en lo que debemos caminar este año 2025, ¿sí? Y le puse de esta manera: plantados en sus promesas. ¿Sí? ¿Cuántos le creen a las promesas de Dios? ¿Sí? Plantados en sus promesas. Hay muchas promesas para tu vida, hay muchas promesas para tu familia, hay muchas promesas para este lugar, hay muchas promesas para tu trabajo, hay muchas promesas para tu carrera, hay muchas promesas para tu futuro. Nosotros debemos plantarnos en sus promesas. Decirle que tenés al lado: hay que plantarse en las promesas de Dios. ¿Sí? ¿Me encontraste el árbol de tamarindo? No sé si se va a ver bien. Génesis 21. Dice la palabra de Dios: vamos a leer desde el verso 22 para ponernos un poco en contexto. El domingo pasado el pastor Walter estuvo hablando un poco acerca de la promesa de Abraham. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con estas promesas y lo que tiene que ver con Berseba. ¿Sí? ¿Cuántos aman Berseba? ¿Sí? ¿Y cuántos conocen o saben lo que significa Berseba? El nombre Berseba, no sé si todos lo saben. Hoy vamos a, de alguna manera, descubrir de dónde nace este nombre Berseba. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 21, verso 22. Créanme que esto es una profunda responsabilidad para mi vida en esta mañana. Hay un sentir muy fuerte en mi corazón y una lucha interna de todo lo que hay que decir, y que el Señor nos guíe a poder expresar la palabra de Dios de la mejor manera para que sean impactadas nuestras vidas. ¿Sí? Estar en un lugar como este, más que un privilegio, es una gran responsabilidad, ¿sí? Y así es como lo tomamos junto con mi esposa, con una gran responsabilidad, y esto lleva a que de alguna manera podamos entender o tratar de entender lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Dice la palabra de Dios: en estos días Abimelec fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ¿sí? Ayudándote en todo lo que haces. Se anima a decirle al de al lado: es obvio que Dios está contigo, ¿sí? Ya desde la hermosa cara que tenés, de esa hermosa barba, es obvio que Dios está contigo. Si tu vida denota y me da a entender que Dios está contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está a nuestro favor como poderoso gigante, guardándonos, salvándonos? Amén. El otro día veníamos de Ramallo con mi esposa, hablando, charlando de lo que Dios está haciendo en ese lugar, etcétera. Y después del peaje, en vez de, usted sabe que ese camino ya lo tengo memorizado, me subí en un lugar donde no. Digo, ¿cómo puede ser que después fuimos a una consulta neurológica? ¿Es verdad esto? Porque a veces uno tiene esas lagunas y bueno, por prevención fuimos a una consulta. Pero me metí en una subida y miré y digo: che, no es por acá. ¿Sí? No es por acá. Resulta que veníamos un poco apurados porque nos estaban esperando. Y bueno, me subí ahí y después tuve que buscar la manera de bajar y de volver a retomar la autopista, ¿sí? Y mi esposa siempre, ella confiando en que Dios está con nosotros, ¿sí?
Dice, no empezó y dijo, ¿cómo te vas a equivocar? No, dijo, seguramente Dios nos libró de algo más adelante. Porque creemos que Dios está con nosotros, porque creemos que Él está a nuestro favor, porque cuando nosotros caminamos, Él va delante nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta semana leía allí en Primera de Crónicas, me estoy yendo por las ramas, pero quiero dejarles esto claro, que Dios está con nosotros, ¿sí? Cuando David y su ejército tuvo que defenderse del ataque de los filisteos, el Señor le dijo en la segunda oportunidad que los filisteos lo atacaron, dijo, vos cuando escuches pasos allí arriba de los árboles, como que si alguien estuviera caminando y delante tuyo voy yo, recién ahí ustedes empiecen a caminar. Créale al Señor que en este 2025 el Señor irá delante de usted, el Señor irá abriendo caminos, porque hay una gloria mayor que el Señor va a traer sobre esta casa, sobre cada casa de familia. Él va delante nuestro, esas son sus promesas. Damos toda la gloria al Señor. Es obvio que Dios está contigo, dijo Abimelec. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió, sí, juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada, respondió Abimelec. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio a Abimelec algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte. Y Abimelec preguntó, ¿por qué has puesto estas 7 separadas de los demás? Abraham respondió, por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelec partió junto con Ficol, el comandante de sus ejércitos, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor, Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. ¿Sí? Berseba, según la palabra de Dios y los que han traducido, significa pozo del juramento o pozo de 7, que hace la referencia a estas 7 ovejas que de alguna manera Abraham le ofrece a Abimelec, ¿sí? Yo lo que quiero centrarme en esta mañana es que Abraham en ese lugar, ¿sí?, y realizó una acción profética. Diga conmigo, acción profética, ¿sí? Hemos estado hablando algún domingo aquí acerca de lo que significan las acciones proféticas, ¿sí? Abraham hizo una acción profética en ese lugar, guiado por Dios, ¿sí? Toda acción profética debe tener la guía de Dios y el fundamento en su palabra. Amén. Guiado por Dios, Abraham estaba seguro de lo que estaba haciendo, con conocimiento y una fe ciega a las palabras de Dios que lo habían llevado hasta ahí, ¿sí? Abraham había salido de su tierra por un llamado de Dios, estaba viviendo en una tierra extranjera, y en esa tierra extranjera, que era casi un desierto, él hace una acción profética delante de la presencia del Señor. No había ningún tipo de público, simplemente lo que dice la palabra, que Abraham estaba allí y plantó un tamarisco, ¿sí? Las palabras de Abimelec hacia la persona de Abraham confirma que Dios estaba con él. Entonces, una de las cosas de las cuales Abraham estaba agradecido era de que Dios lo había acompañado hasta aquí. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque hasta aquí me acompañaste?
Levántenme su mano. ¿Cuántos están agradecidos a Dios y decir, gracias Señor porque hasta aquí me acompañaste? Pero Abraham sabía que había cosas que venían que eran mucho, pero mucho más grandes que lo que había vivido hasta ahí. Ahí está el árbol de tamarindo. Tamarisco, digo. No era tamarindo, era el del Chavo. Este árbol crece tremendamente lento. ¿Sí? Tremendamente lento hasta que se hace ese árbol. Y fíjense que mayormente crecen en medio de ¿qué? En medio del desierto. ¿Sí? Abraham sabía de dónde venía. Había recorrido un camino. El otro día decía que uno, cuando llega a estas fechas de fin de año, comienzo de año, hace un análisis, un examen. No sé cuántos pueden hacer un examen de su vida y decir, ¿de dónde vengo? El camino que recorrí hasta acá. Las cosas que viví, los fracasos, las victorias. Pero las promesas de Dios eran tan grandes para Abraham que todavía faltaba mucho. ¿Cuántos se atreven en esta mañana a decir, Señor, todavía falta mucho para mi vida? Todavía falta mucho para mi familia, todavía falta mucho para Berseba. ¿Cuántos levantan su mano y pueden decir, todavía falta mucho de lo que prometiste para Berseba? Recién estamos en el camino, como decíamos anoche de Ramallo, de Jacob yendo, ¿sí? Encontrándose, y Dios tiene preparada. Esto no es un cassette, hermano. A veces alguno dice, pero predican, ¿qué quiere que le diga? ¿Que le va a ir mal con Dios? No, con Dios nos va a ir siempre bien. Vamos a tener dificultades, sí. Vamos a tener problemas, sí. Pero de todas ellas te sacará el Señor. Yo no leo en la palabra de Dios que al que busca a Dios le va a ir mal. Incluso hay algunas raras excepciones de tiempos de prueba y de dificultad, como en el caso de Job. Pero después Job dice, antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Hay un propósito para un proceso. Y por eso es que plantar un árbol de tamarisco no era una acción inocente, sino una acción profética, pensada, teniendo y entendiendo que tenía varios significados. Y lo primero que quiero decir es que Abraham transformó aquel lugar, un lugar desierto, un lugar de tierra enemiga, si queremos llamarlo de esta manera, un lugar que tuvo que pelear, hacer un pozo, y le reclamaron porque era una tierra extranjera. Transformó aquel lugar en un lugar espiritual, en un lugar donde Dios estaba allí, en un lugar de adoración. Berseba es un lugar de adoración. Berseba es un lugar de adoración. Pero este lugar hoy es una ciudad donde se produce la mayor tecnología de esa zona. Pero ese lugar, esa ciudad, Berseba, nació en el corazón de Dios. Y en la acción profética de un hombre que le creyó a las promesas de Dios. Por eso creo que Berseba no es solo el pozo del juramento, sino donde Dios reafirma, confirma una y otra vez sus promesas en medio de la adoración de su pueblo. ¿Por qué digo esto? Acompáñame a Génesis 26.
rápidamente, verso 23 al 25, está hablando de Isaac, que era el hijo de Abraham. Dice: de allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor, estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otros pozos. El Señor le vuelve a confirmar las promesas a Isaac. ¿En dónde? En Beerseba. Y estuve buscando si Jacob había estado en una situación así. Y me costó un poquito encontrar, porque la palabra de Dios me lleva a Génesis capítulo 46. Y el contexto es que Jacob se estaba yendo a Egipto. Su hijo José había sido nombrado el segundo del faraón y Jacob se estaba yendo a Egipto. Y es muy probable que tenía un montón de temores ahí adentro. Pero Jacob pasa por Beerseba. Dice: entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones y cuando llegó a Beerseba ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión: Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Otra vez la promesa, otra vez Beerseba y la promesa de Dios. ¿Cuántos pueden decir Beerseba es el lugar de las promesas de Dios? Cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar, 4 paredes, usted sabe que nosotros, los que trabajamos en el ministerio, entramos seguido a este lugar. Y cuando usted no está, este lugar es un lugar. ¿Sí? Cuando usted está, este lugar se transforma en iglesia, se transforma en el lugar de la presencia de Dios. Porque Dios no está en el templo, Dios está en medio de los que le adoran. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios obra, hay un ambiente tremendo. ¿Sabe qué? Le voy a contar un secreto de mi corazón? Que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la percepción que yo tengo de la adoración. A mí no me ha tocado quebrantarme, espero que se entienda, espiritualmente delante de Dios, con esas canciones que en algún tiempo eran casi románticas, y amame, enamorame. Pero sí, el Señor se mueve en los lugares donde le adoramos. Cuando le decimos santo, santo, santo. Cuando le decimos nombre sobre todo nombre. Cuando nos rendimos delante de su presencia y declaramos lo que Dios hace y quién es Dios en nuestra vida. Yo quiero decirles que en esas letras de adoración hay algo espiritual que se rompe. Lo otro, te lo dejo que usted lo defina,
porque muchas veces hay cuestiones en nuestra vida que pueden ser emocionales. ¿Está mal? No, porque Dios también opera y transforma nuestras emociones. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Amén. Abraham está mostrando en esta acción la naturaleza duradera del pacto de Dios, ¿sí? En esta acción de plantar ese árbol, ¿sí? En ese lugar que se transformó en un lugar espiritual de adoración, Abraham está mostrando con esta acción la naturaleza duradera del pacto de Dios. ¿Cuántos entienden, creen y saben que Dios es eterno? Y que todas sus promesas se cumplirán en el tiempo que Él ha determinado. De alguna manera Abraham estaba diciendo, así como el árbol crecerá y prosperará en el entorno desafiante de Beerseba, también lo que Dios ha dicho perdurará y dará mucho fruto. Y esto no tiene que ver, vuelvo a repetir, con el entorno, porque este árbol crecía en un entorno desértico, en un entorno hostil. Y usted me puede decir, pero la situación está como está, en mi trabajo me tienen así, mi familia me trata de esta manera. Quiero decirte que si te prendes a las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho sobre tu vida va a permanecer. El árbol de tamarisco o los árboles de tamarisco son plantas resistentes a la sequía y que prosperan en ambientes áridos. Aún en ambientes áridos vamos a prosperar. Aún en situaciones hostiles vamos a ser bendecidos. Aún cuando seamos rechazados vamos a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Raíces profundas acceden al agua que corre por fuentes subterráneas profundas. Abraham había hecho raíces profundas y se había abierto paso al manantial de vida que salta para la eternidad. Amén. ¿Podemos decir amén? Lo tercero dice, o entiendo, que Abraham estaba plantando ese árbol diciendo de esta manera: esta es la tierra que me prometiste, acá me voy a quedar. Amén. La fe para creer que lo que me dijiste se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a plantar este árbol en esta mañana? Decir, lo que me dijiste, ahí me voy a quedar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si me diste esta promesa, allí me voy a quedar. Ahí me voy a quedar. Ahí voy a caminar. Ahí voy a vivir. Mis ojos van a estar puestos en ti, caminando sobre las promesas. Quinto y último, Abraham tuvo una fe que es halagada y honrada por la palabra de Dios. Una fe que creyó que las generaciones futuras estarían a la sombra de ese árbol. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todas las promesas en las cuales nos plantemos, todas las promesas que hagamos nuestras, en realidad no es que hagamos, ya son nuestras. Dios ya las entregó. No es que Dios lo va a hacer, sino que Dios ya lo hizo. No dice vamos a estar sentados en lugares celestiales. No dice ya nos sentó en lugares juntamente con Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén?
Cada vez que nosotros decimos esta promesa, sí, estamos diciendo nuestras generaciones van a ser bendecidas. Estamos diciendo el bien y la misericordia me seguirán, no solo a mí, sino también a mis hijos. Estamos diciendo que todo lo que Dios prometió a nuestros padres será para nosotros y también para nuestros hijos. Aquí se cumple la promesa del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. La misma promesa una y otra vez, diferentes situaciones, diferentes tiempos, pero Dios permanece para siempre. Y mi vida en esta vida es solamente un eslabón del propósito mayor que Dios quiere hacer. Proféticamente, de aquella tierra donde Abraham estaba plantando ese árbol como una acción profética, de aquella nación, de aquellos lugares, surgiría ese árbol que iba a cobijar a todos aquellos que se acercaran a él. Abraham, creo que no sé si entendía todavía que estaba haciendo una acción profética, declarando que desde ese lugar saldría el Salvador, el Mesías, el nombre sobre todo nombre, y todos vendrían a cobijarse debajo de ese árbol. Este año de estar plantados en las promesas de Dios, y yo he escuchado estos días predicadores, profetas declarar bendiciones sobre su pueblo. Yo la tomo, doble porción, bendiciones económicas, sanidad, transformación. ¿Cuántos dicen amén? Pero son promesas de Dios, ¿están en la palabra, sí o no? Este año de estar plantados en las promesas de Dios nos va a permitir seguir creciendo en todo aspecto. Amén. Nosotros con mi esposa, el año 2024 fue un año bastante complicado. ¿Vieron que cuando no llega alguien te dice estoy complicado? No voy a dar detalle del complicado, pero complicado. Pero en ese ambiente complicado nos hemos determinado pararnos en las promesas de Dios y declarar que en este 2025 vamos a seguir creciendo. Diga conmigo, vamos a seguir creciendo. Ya estamos soñando con una escuela diferente, ya estamos soñando con cuestiones que Dios va a seguir haciendo en medio de la iglesia, en medio de los ministerios. Ya estamos viendo a hombres y mujeres que se van a levantar de este lugar para bendecir, para dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero tenemos que estar plantados ¿en qué? En las promesas de Dios. Un año donde vas a ver la mano de Dios a tu favor. No solamente que lo vas a sentir, sino que lo vas a ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir lo vamos a ver? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero donde te vas a tener que acercar a Él y a su palabra y a la persona del Espíritu Santo, porque el único que puede transformar y cambiar y abrir puertas es el Señor. Por eso en este año el liderazgo, el ministerio va a tener que echar raíces, compromisos para seguir ¿qué? Creciendo. Un año donde como congregación Dios nos llevará a otro nivel. Dios ha prometido restauración para esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que tiene que ver con que este año Dios levantará a hombres y mujeres restauradores de vidas, ¿sí? Con una doble porción de su presencia, de su Espíritu Santo. Y eso no es que comienza hoy, eso ya empezó.
y va a continuar, porque el domingo pasado yo les hablé que las cosas no cambian por un calendario, las cosas cambian cuando Dios ha determinado que cambien. Un año donde le debemos o deberíamos creerle a las promesas de Dios y vivir en sus promesas. Por eso yo le animo que usted haga acciones proféticas. Seguro de que lo que está haciendo, Dios se lo está indicando con su vida, con su oración, con su dinero. Siembre, dé la primicia, haga pactos con Dios. Hoy es un día de comenzar rindiendo nuestras vidas al Señor, porque Él cumplirá sus promesas. Yo sé que hoy dirás, pero muchas veces yo empecé el año de esta manera. Hoy Dios una vez más te está llamando a rendir tu vida delante de Él. ¿Cuántos dicen amén?